Otra vez les presento, aquí tenemos a Lau, a Eduardo. ¿No? Eduardo es de ENSDAO, del trabajo de Public Goods. Nos está haciendo el honor de tenerlo por aquí. También tenemos a Lau, que pues ya muchos la conocen. Está liderando PGF, la primera ronda de financiamiento para comunidades mexicanas. Y pues muchas gracias a los que se están uniendo. Y esta sesión está concentrada y está enfocada en 4 puntos principales. El primero, pues ya también es importante mencionar que ENSDAO va a ser uno de nuestros patrocinadores en Ethereum México 2024. Entonces, es un honor, muchas gracias, les agradecemos mucho. Por otra parte, va a estar hablando Eduardo, que ya lo mencionó hace ratito, pero si nos hicieras favor de mencionar otra vez qué son los public goods para ustedes desde ENSDAO. Lau, también si nos pudieras ayudar con tu concepto de qué es un public good, y después de eso vamos a continuar con los mecanismos de financiamiento, enfocándonos en los dos principales. Y para dar contexto a esta ronda de financiamiento que estamos teniendo, vamos a hablar de Quadratic Funding y también las diferencias entre qué es el Quadratic Funding y qué es el Retro PGF. Y para finalizar, pues vamos a tener unas dinámicas, vamos a regalar 3 entradas que son por parte de SDAO para aquí los que estén presentes. Y bueno, les dejo la palabra. Gracias. Gracias, Alik. Pues sí, nada, para los que se acaban de incorporar y tal, mi nombre es Eduardo y soy el steward, no sé cómo se dice steward en castellano, pero soy el steward de Public Goods, de bienes públicos de INS. INS DAO forma parte del protocolo de INS Domains. Yo siempre, nunca, trato de evitar de asumir que todo el mundo sabe qué es INS, pero la manera más fácil es explicar que si tú tienes un .com en el Web 2, INS es lo mismo, los dominios, un dominio .eth, pero en el mundo Web 3. Y la gran diferencia de estos dominios es que estos dominios no solamente representan una dirección, sino que también se convierten en tu identidad online. Entonces, INS ahora mismo es uno de los protocolos más exitosos a nivel de protocolos sin haber recibido funding de venture capital, ni de inversores, ni de ningún tipo. Siempre nos mantuvimos con becas de Ethereum Foundation. Entonces somos un protocolo que siempre se ha mantenido bastante neutro y que va para 8 o 7 años el protocolo, y que la verdad es que se ha mantenido de una manera bastante autosostenible. Entonces es uno de los casos más conocidos de un bien público digital que puede autosostenerse y no depende de terceros para poder como subsistir. Eso es como una pequeña idea de lo que es INS. Aquí he puesto en el chat el link a la web básica. Y al inicio es difícil entender por qué tu identidad online puede ser algo que sea o represente un bien público, pero cuando profundicemos un poco más se entenderá mejor. Pero a corta versión de esto estamos tan acostumbrados a que nuestra identidad online esté en WhatsApp, esté en Facebook, esté en todos estos lados, que no tenemos control real. Y lo que te permite INS es como si tuvieses una cuenta de banco vinculada a tu identidad, y tú decides si la quieres vincular, si la quieres desvincular, tú decides cuántas cuentas de banco quieres tener en un mismo dominio. Puedes otorgar dominios para crear comunidades a otra gente, y las funcionalidades son muy variadas y cada persona lo puede usar como quiera, y nosotros como organización no tenemos la capacidad absoluta de cambiar nada. O sea, yo no puedo, por más que me disguste lo que tú tengas en tu dominio, yo no puedo ni apagarlo, ni desconectarlo, ni nada, porque es totalmente descentralizado en ese sentido. Así que eso es como un gran pantallazo de lo que es INS, y nosotros, como parte de uno de los mecanismos de funding que tenemos, uno de estos es un bounty, de la cual IF México ha sido ganadora. Así que, nada, un placer estar aquí. Lau. Excelente. No, pues súper, muchísimas gracias, Eduardo. Creo que en lo mismo que mencionaba Eduardo,
¿no? En esta definición de public goods, específicamente en el ecosistema de Web3, pues son estas diferentes iniciativas, contribuciones, proyectos que por la forma o el tipo de trabajo que hacen, no tienen un modelo de negocios que les permitiría financiarse a la misma forma en la que todos aquellos otros proyectos o empresas que están levantando capital privado lo están haciendo, para así también, creo que uno de los puntos claves es el permitir que todo lo que están generando, ¿no? Todos estos, ya sea tecnología, sea open source, ¿no? O sea, sea abierta a uso público, que cualquier persona la pueda utilizar, pueda utilizar directamente la herramienta, pueda utilizarla, modificarla y crear otro caso de uso, ¿no? Y así el asegurarse que este tipo de contribuciones permanezcan públicas para cualquier persona, ¿no? Ya si alguien más adelante quiere ir y privatizarlas, etcétera, pues esa es otra historia, ¿no? Pero por lo menos que lo que estos proyectos están generando se mantenga de libre uso para cualquier persona, ¿no? Claro. Y aquí es donde creo una de las partes súper importantes o que vemos aquí a nivel comunidades es mucha de la labor que realizan diferentes proyectos o comunidades que están muy cercanas al impacto en la vida real o en el mundo real, en cuanto a la labor de onboarding que hacen para más personas, dar a conocer la tecnología, ¿no? Identificar cómo la tecnología se puede reutilizar y cómo pueden crear herramientas para que personas que quizá no están, o sea, no tienen un contexto tan grande o tan fuerte dentro de Web3, sigan beneficiándose de la tecnología y lo hagan mucho más ameno y más sencillo de utilizar para otros, Claro. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llegar a financiar esto? Que usualmente no tiene un modelo de negocio. Claro, y aquí la clave siempre es cómo el modelo de financiación se traduce en proyectos que se vuelvan autosostenibles. Porque tenemos diferentes vertientes de bienes públicos. Tenemos bienes públicos que son medulares y completamente fundamentales para el ecosistema. Y tenemos bienes públicos que muchas veces hacen target solamente a comunidades pequeñas o a funcionalidades muy específicas. Y que su beneficio es enfocado como en esas comunidades o en esos proyectos o en esos espacios. Y siempre lo difícil, que es lo que creo que todos en Web3 ahora mismo estamos tratando de descubrir, es de qué manera no solamente se le da financiación a los proyectos grandes o los proyectos tal, pero también a los proyectos que afectan a estas pequeñas comunidades, que también son válidos, pero que su modelo de negocio sigue siendo una pregunta que no tenemos de responder. Porque un proyecto puede recibir fondos de bienes públicos cuantas veces quiera, evidentemente, está en su derecho, pero a la misma vez tiene que buscar un modelo autosostenible, eventualmente. Tiene que hacerse el traspaso y migrar a un modelo de autosostenibilidad o un modelo financiero. Y eso realmente es como la parte en la que creo yo que todos estamos ahora mismo, ¿no? O sea, porque ya empezamos, ya vamos 4, 5, 6, 7 rondas de hackathons, de retroactive funds, ya hemos pasado como por todos los espacios de beginning, de principiante, y ahora estamos como, ok, vale, ¿qué hacemos después? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando ya no se acaben fondos, cuando estemos en el mercado de baja, cuando los fondos sean muy limitados. Y es ahí donde estas preguntas tienen que ya haberse respondido. Entonces, estamos como en ese proceso. Nosotros, de hecho, en la DAO, antes de entrar a lo que es Retroactive Funding y Quadratic Funding, lo que decidimos fue experimentar con diferentes modelos de mecanismos de patrocinio, iba a decir, de funding, porque no hay un modelo que beneficie a todos. Entonces nosotros probamos desde rondas con Giveth, de Quadratic Funding, donde dimos $25,000 para que builders o equipos de menos de 5 personas pudiesen recibir funding. El total, en este caso, era 25,000. Tenemos proyectos, tenemos grants o becas para proyectos grandes que tengan impacto comprobado y eso asciende a 50,000. Pero esos proyectos grandes tienen que tener un plan aprobado, o sea, tienen que tener un timeline y una serie de metas que tienen que cumplir. No es solamente lo bien que lo hiciste, sino cómo vas a seguir, ¿sabes? Entonces, y también tenemos unas becas de un ETH cada mes.
que es simplemente para gente que tiene proyectos que apenas están empezando. Porque el problema es ese. Tenemos que ser capaces de abarcar desde el individuo que está haciendo public goods o open source en su casa, en un sótano en Venezuela, hasta la compañía que está en Alemania, que está viendo cómo sobrevive con un equipo de 10 personas. Y ambos son fundamentales para el ecosistema. No importa qué tan exitoso sea en ese momento, pero estos tipos de experimentación necesita pasar. Entonces, eso es lo que ahora mismo, por lo menos en INSDAO, estamos tratando de navegar y entender de qué manera se vuelve algo sostenible sin que se convierta en una dependencia económica de nosotros. Y eso es un challenge. Y parte de lo que decía Bricia es precisamente la idea de, ok, suena muy bonito, se le da dinero a la gente, se le da dinero a un proyecto, se le da dinero a un grupo de personas, pero ¿qué pasa después que tú das ese dinero? Entonces es ahí donde creo que estamos todos como tratando de averiguarlo. Optimism cambió sus rondas de RetroPGF para poder hacerlas más específicas y todos estamos como en este proceso como de entender cuál es la cosa que funciona, por lo menos para el ecosistema en lo que lo estás aplicando. No sé en Sí, tu caso, Lau, por ejemplo, el tema de la ronda que hicieron o que acaba de cerrar ustedes, ¿cuál era porque mencionabas que tenías como estas ganas de hacerlo y tal, ¿qué te llevó a tener esas ganas? O sea, ¿qué fue lo que viste que te dijo, necesitamos esto en México? sí, pues justamente después de participar en la ronda de Optimism desde el lado de diseño y desde el lado de votando, hubo varios puntos de los que me di cuenta en que al momento de evaluar los proyectos no tenían como la información básica de cómo puedo demostrar cuál es el impacto que he tenido, ¿no? O sea, había algunos proyectos, ¿no?, que era mucho más sencillo porque todo su proceso es on-chain, ¿no? Pero sí vimos también en la ronda 3 de RetroPGF, que eran todos aquellos proyectos que eran educativos, que eran de comunidades, ¿no?, que se enfrentaban a esta barrera de, bueno, es que quizá yo todavía no tengo esta reputación on-chain que me permita demostrar cuál es el impacto que he tenido, ¿no? Entonces, la ronda, de hecho, surge con esta premisa de, bueno, no simplemente, como mencionabas, no se trata simplemente de dar dinero, sino por medio de esta ronda nosotros podemos ir empujando a las comunidades locales dentro de México a que, uno, vayan generando información on-chain por medio de attestations, por medio de POAPs, que son cosas que nosotros les estamos pidiendo durante la ronda y que también al ver la aplicación es como, ahora ya sé que como comunidad, para la siguiente ronda de Ethereum México, yo necesito empezar a mandar mis attestations, ¿no? Para quienes Claro, vengan a mis eventos, yo necesito empezar a generar este trail claro, de pruebas on-chain, ¿no?, del trabajo que estoy realizando y al mismo tiempo nosotros como Ethereum México poder darles como un sellito de esta comunidad ya participó en nuestra claro, ronda al darles un hypersuit al final de la ronda, que es una de claro. las cosas que vamos a hacer también, ¿no? Y por medio de esto nosotros posicionamos a las comunidades dentro del ecosistema mexicano a tener como mencionabas, una identidad on-chain que les permita seguir generando una reputación y así puedan abrirse paso dentro del ecosistema Web3, ¿no? Y que no sea como bueno, pues aprende por donde Claro. puedas, cómo competir contra estos otros proyectos que quizás son nativos Web3, que son Claro. de personas OGs, que claramente saben así como, claro, si yo les mando o si yo registro todas las cosas X, Y, Z, me va a ser mucho más sencillo que las personas voten por mí en Bitcoin. También pasa que, y te habrás dado cuenta, como creo que todos los que hablamos castellano, que casi todo está enfocado a angloparlantes, de manera que el acceso a una persona principiante en Web3 es muy extremadamente limitante para conseguir fondos. O sea, yo creo que no he visto todavía, excepto de proyectos como Herdao y tal, que hacen becas específicas, no he visto ninguna proyecto grande que haga para castellano parlantes o para cualquier otro idioma que no sea inglés, eh, para como bridge ese acceso como a eso. Y a mí lo que me pasa con lo que decías tú de las pruebas y los attestations y tal, eh, por lo menos en INS, que era bastante frustrante. De hecho, empezamos a decirlo activamente, que es
me parece genial que me compartas tus redes sociales, pero likes no equivalen a impacto real. O sea, era como, señores, todo bien que tengas X cantidad de seguidores, pero yo necesito saber el impacto real de la misión de tu proyecto, no el impacto en redes sociales de tu proyecto. Y esa era una confusión que las primeras rondas de nuestras rondas de financiamiento, teníamos ese problema de que, y ojo, que también es un problema no del que solamente envía su propuesta, sino también de la Web3 en general. Si no está on-chain, es difícil que tú tengas a la mano mecanismos para medir el impacto. Y es difícil a veces que la gente sea creativa y busque maneras de demostrarlo. Entonces, no sé si tú en lo que hablabas de Optimism, hablemos de esta parte, pero me gustaría también entender qué cosas positivas o qué cosas como, qué buenas prácticas identificaste, por ejemplo, de proyectos en Optimism. Sí, y creo, justo lo que mencionas es algo bastante común, ¿no? O sea, esto es vanity metrics, que es como, ay, tengo tantos followers, o mi post de Twitter tuvo tantos likes, que realmente no dan visibilidad a, bueno, y cómo está impactando a las personas dentro del ecosistema, ¿no? Creo que algunos de los proyectos, especialmente para quienes habían estado creando material educativo, llegó a ser el utilizar los mints que tuvieron sus artículos de, eh, de Mirror, ¿no? De algunas de estas otras plataformas que puede ser que tú estés creando contenido digital, ¿no? Pero el que alguien lo mintee y lo conecte a su wallet, ¿no? Claro. Algunos experimentos que también hicimos el año pasado desde Ethereum México fue justo el mandarle attestations a las personas que iban a nuestros eventos, ¿no? El que contestaran también ellos la attestation, ¿no? Para que entonces no sea nada más como, pues yo le airdropeo attestations a todo Claro. el mundo, sino y que aprendan cómo utilizar esta tecnología. Algunos otros algunos otros proyectos lo que han hecho es los tickets en NFTs, para que así sea mucho más sencillo, como para este tipo de casos en los que son eventos, lo que están organizando. Creo que como la parte más importante es demostrar esta causalidad, ¿no? Claro. El que yo hice, y una de las buenas prácticas que algunos de los proyectos de onboarding utilizaron en la ronda de Optimism fue hacer estudios longitudinales, ¿no? Entonces, no nada más te muestro, son 100 personas las que estuvieron en mi workshop, sino que te digo también, después de 6 meses, ¿cuántas de esas 100 todavía están en el ecosistema? ¿No? Y Y eso así también ves tú cuál es a largo plazo el impacto que está teniendo esa iniciativa. Y ese es uno de las... Nosotros aprendimos esto de la manera como complicada, porque en la DAO teníamos mucha gente que quería sponsorship para eventos y todo aquello, o hackathons, más que nada específicamente hackathons, porque nos ven mucho en ETH Global, que es la única hackathon oficial que INS patrocina, no importa dónde esté, pero hackathons más pequeñas, INS no suele sponsorear hackathons más pequeñas, pero recibíamos y tal. Y pasaba mucho que seguramente pasó en Optimism también, que hay mucha cultura extractivista. Hay mucho, tomo el dinero y me voy. Y chao. Y yo di un taller de esto hace un par de años en DEFCON Bogotá y me vino una persona de Decentraland explicándome esto, que ellos tenían un gran problema de que daban muchos grants y muchas becas a desarrolladores para el ecosistema de Decentraland, pero que muchos ni siquiera cobraban los fondos o nunca hacían el delivery. Entonces, no solamente había gente que hacía mal gasto de los fondos, sino que había gente que privaba a otros de recibir fondos, pero después nunca ejecutaban. Entonces ellos decían, es que no sabemos cómo retener, no sabemos cómo incentivar que la gente se quede en la comunidad. Y nosotros lo que hicimos fue básicamente poner reglas a la hora de enviar el dinero. Nosotros, en las becas más grandes de 50.000, lo que hacemos es, te lo vamos dando por partes. Y para que cada parte se desbloquee, cada milestone, cada meta que tú llegues, se te desbloquee el dinero, tienes que venir a la llamada y tienes que presentar el cambio que has hecho. Y nos pasaba también con las hackathons y tal, de que era como genial que tengas 500 personas viniendo a esta hackathon,
pero ¿cuántas de esas actually construyeron algo? ¿Cuántas de esas actually regresaron 6 meses después a tus eventos? O sea, ¿cuántas de esas, cuánta retención realmente hay? Y eso es una gran interrogante en la mayoría de los eventos hoy en día, porque cuesta mucho. Y una de las cosas que estamos cambiando ahora, por ejemplo, es que ETH Global hemos lanzado como un pack de hacker, que es básicamente para cada persona que entra, se le da como todo este pack ya de identidad online, de manera que sea más fácil como traquear, ¿no? O sea, como... Traquearlo, sí. Exacto. Sí, Pero justo... sigue perdón. no, que sigue siendo un experimento, eso es lo que te iba a decir. ¿Qué ibas a decir? Sí, justo yo ahorita... Ay, no sé si es mi... Sí, te escucho. Sí. Sí, no, o sea, justo yo ahorita estoy participando en el Super Hack, que es de la Super Chain, ¿no? Sí, Y justo de las primeras cosas que te invitan a hacer es mintear este Hacker Pack, exacto. ¿no? Que incluye varias cosas, boletos, etcétera, ¿no? Y creo que precisamente para los eventos, no sé, por ejemplo, sé que Ethereum México tiene da los boletos en NFTs, Claro. entonces es parte, o sea, mucho de esto y también que son es parte del proceso y las cosas que creo que las comunidades y los proyectos locales deben de tener en mente es cómo puedo plantar estos puntos de toque de las Sí, personas que están interactuando con el proyecto o el public good que yo estoy desarrollando, que estoy contribuyendo para la comunidad, para que sí pueda ir midiendo a lo largo claro, del tiempo cómo se están desarrollando estas personas, claro. ¿no? Porque incluso creo que algo que falta mucho también en el ecosistema y es mis grandes críticas, es que mucha gente solo construye por construir, ¿no? Es Sí, así como, ¿quién sabe si alguien va a utilizar lo que estoy claro. construyendo? ¿Quién sabe si es la forma en que lo necesitan? Ni siquiera me volteo para preguntarles como de, oye, ¿y tuviste algún problema utilizando mi herramienta? Es como, yo lo voy a poner ahí afuera y ojalá que alguien lo use. A mí ya me dieron un grant para hacerlo. Sí, claro. Y entonces es realmente el pensar, bueno, ¿cómo puedo, de una forma que no sea muy invasiva, Sí, porque privacidad, ¿cómo puedo de todos modos tener esta, ahora sí como decimos en México, de medir las aguas o sí, de sí, las sí, personas que están utilizando mi herramienta, ¿no? O sea, claro, cuando interactúan la primera vez con el meetup que organicé, claro, ¿no? El evento que hice, cuando los volví a ver en otro claro. evento. Tal cual. O sea, modificaron la forma en que se comportaban antes y después de ir. Y claramente esto requiere un trabajo de análisis Sí. de los behaviors, de los patrones que exhiben las personas que acuden a ese tipo de eventos o participan. Sí, yo Pero, pues sí es algo muy valioso, tanto para o sea, quien crea este public good como para el ecosistema en general, porque si no, como decías, pues estamos tirando el dinero a la basura. tal cual. Yo aquí, haciendo un paréntesis, cualquier persona que tenga una pregunta lo puede poner en el chat. O sea, esto no es un monólogo, esto no es un speech. Ustedes pueden preguntar lo que sea en cualquier momento sobre el proyecto que quieran. Una duda, por más que sea tonta, por más que sea sencilla, por más que sea complicada, da igual. Aquí todos estamos en un proceso de aprendizaje, así que colóquenlo en el chat y son más que bienvenidos. Cierro paréntesis. El tema de esto, yo siempre cuando la gente está empezando en las hackathons, yo siempre les digo, no tengan visión de túnel. No tengan, o sea, su proyecto puede ser el mejor proyecto del mundo, pero contextualicen ese proyecto. Sí. Tienen que tener contexto, no solamente a nivel de ejecución del proyecto, sino de la parte de qué pasa alrededor de ese proyecto, cómo afecta, cómo no afecta y tal. Y parte de las cosas es de lo que se espera o que de alguna manera, uno tiene la esperanza de que suceda, es que de los proyectos, cuando ya validen la idea y que ya la tengan más o menos armada, sean capaces de contextualizarla y muchas veces, va a ser así, se van a crear métricas únicas a ese proyecto. O sea, solamente son métricas que quizás no sean on-chain, quizás no sean comunes, pero son válidas para ese proyecto. Y eso es vital, que validen también esas métricas, que tengan un sentido, que haya un contexto para esas métricas. Proyectos eh,
que pueden ser esto, pasa mucho, por ejemplo, cuando usan cripto como una manera de apoyo para otra cosa que no necesariamente es fully cripto, es como, ok, ¿cuántos usuarios tienes? Pero búscame la métrica real de eso. Si es un curso online, realmente cuántos terminaron el curso. No me digas cuántos lo empezaron, dime cuántos lo terminaron. No acabaron, sí. Entonces, es encontrar la métrica que realmente representa tu proyecto. Y eso no es sencillo, pero es posible. Y si lo ves como simplemente fuese, yo siempre lo imagino como si fuese marketing, ¿no? O sea, ¿qué es lo que distingue a mi proyecto? Mi proyecto es el mejor attestation que existe, es el mejor NFT que existe. Ok, si tú me dices que es el mejor, tiene que tener unas funcionalidades y esas funcionalidades tienen que ser posible traquearlas. O sea, esas funcionalidades o esa cosa que hace única tu proyecto, a la misma vez tiene que ir una métrica paralela a esa cualidad. Y eso es lo que te permite tú decir, lo que me hace único no es tener 5.000 seguidores en Twitter, es que mi herramienta, por ejemplo, en la llamada de hoy de INS teníamos Firefly. Firefly es un dispositivo, no sé lo que es un P-Raspberry, que es como esta cosita pequeñita que tú puedes ponerle código y tal. Y esto lo creó un grupo de gente, uno específicamente para funcionar en Ethereum. Tú le puedes poner lo que sea, videojuegos, lo que se te ocurra, y es una cosita de ese tamaño. Y ellos lo que han medido es, por ejemplo, cuánto software se ha creado encima de ese Raspberry, encima de ese Firefly, que se llama. Y versus las 100 personas a las cuales les han entregado el primer batch de Fireflies, que es una pieza de hardware, ¿cuántas de esas personas han deploy un contrato en Ethereum usando este pequeño pieza de hardware? Y es una métrica única a ese tipo de herramienta. Y es un bien público porque bla, bla, bla. Entonces, claro, ahí es donde la gente tiene que ponerse creativa. Y lo último tema, para cerrar lo que estabas diciendo, el construir por construir. Yo creo que yo soy de Panamá, entonces nuestras realidades muchas veces construimos por necesidad, versus en Europa o en Estados Unidos donde se construye por construir. Porque dices, Sí, 100%. Sí. entonces yo creo que es una cosa que tenemos que poner en valor mucho. O sea, yo a veces en nuestras rondas de financiamiento en INS, les obligo a mis compañeros básicamente a darle financiamiento a algún proyecto de África o de Latinoamérica o de Medio Oriente, más allá de que su calificación sea quizás menor a la normales de otros proyectos, pero porque el impacto en estos espacios va a ser 3, 4, 5, 6 veces mucho mayor que si lo haces en Europa en un X sitio. Entonces, porque la intención o la razón para la cual se construye es otra, completamente distinta. Es casi una elección de supervivencia más que una elección de comodidad. Entonces, yo realmente creo que es vital que a la misma vez que hay como espacios como estos de financiamiento, haya paralelo una labor de paciencia y educación para que esta gente no se desanime. Porque claro, tú construyes algo, vas a una hackathon donde hay miles de personas más en Latinoamérica, la disparidad de conocimientos puede ser tan amplia y esa persona dice, pero es que no gané, es que no me ayudaron, es que no sé qué, doy media vuelta y me voy. Entonces, esto es interesante como explorarlo de qué manera podemos incentivar en Latinoamérica o en países emergentes el seguir construyendo por necesidad, pero que tenga una orientación, que haya alguna manera de que eso se sostenga. Ya acabo mi monólogo. No, creo que es una de las cosas que, por ejemplo, a mí me tocó ver tanto en la ronda, en las diferentes rondas de Optimism. Creo que la verdad han estado mejorando en eso, en que ahora tienen unas horas, o sea, creo que es como una hora, una llamada a la semana abierta para builders, porque es algo que vimos mucho justo en la ronda 3, ¿no? En el que era, ok, mándenos sus pruebas de impacto, y pues uno de los como modelos mentales que siempre menciono cuando hablo con los diferentes ecosistemas que están viendo cómo van a desarrollar sus programas de grants o cómo van a organizar sus rondas, tienes que estar consciente de que en muchos de los casos, o sea, builders are going to build. No van a estar enfocados en,
y cómo le voy a demostrar a quién sabe Claro, qué hice o cómo voy a medir tal cosa, y eso tienes que tomarlas de la mano, ¿no? Porque tendrás algunos proyectos que afortunadamente tienen los recursos para hacerlo. O sea, eso mismo también sucedió en la tercera ronda. sí, Había algunos proyectos de DeFi que eran como, claro, le voy a pagar a esta compañía de analytics para que me saque claro, todos los datos, pero hay muchísimos otros proyectos que no nada más no tienen los fondos para pagarle a alguien más, sino que quizá ni siquiera tienen a alguien dentro de su equipo claro, con las capacidades necesarias para hacerlo, simplemente porque es algo que no se requiere dentro de lo que ellos y ellas están desarrollando, claro, ¿no? Y creo que esta es una muy buena entrada pues cuáles son precisamente las diferencias que estamos esperando ver al utilizar el modelo retroactivo en lugar de el usual QF, las rondas proactivas de financiamiento en PGF Ethereum México, ¿no? claro, Fue precisamente el considerando, ok, lo que queremos beneficiar es más allá de los buenos deseos y el potencial, porque hay mucho potencial en todos lados, pero el que se realice, el que pasemos de potencial a impacto realizado es una brecha que puede tomar tiempo, claro, o puede nunca suceder, sí, ¿no? Es cómo podemos incentivar a todas estas comunidades y a todas estas personas que, sin ni siquiera conocerlo, porque pues PGF Ethereum México no es algo que se había anunciado, etcétera, claro, ya habían estado realizando esta labor, sí, y también cómo podemos incentivar cierto tipo de contribuciones que claro, sabemos que son importantes en el ecosistema mexicano, claro, ¿no? Y viéndolo también desde claro que hay estas rondas retroactivas o rondas cuadráticas que suceden a un nivel Web3 internacional, digamos, que claro, no consideran la perspectiva mexicana de, pues, ¿qué es lo que yo salgo de mi casa y veo en la calle que se necesita, ¿no? ¿Qué es lo que cuando yo hablo en alguno de estos meetups con alguna de las otras personas de la comunidad identificamos? Pues es que el recurso está, o sea, está en inglés, está muy complejo, este, o simplemente es algo que no entiendo cómo podría aplicar en el contexto socioeconómico en el que yo me claro, desarrollo. ¿Cómo podemos crear incentivos que estén ligados a nuestra realidad, claro. ¿no? A nuestra realidad local? Esa parte es la más peculiar porque no solamente tienes la falta de documentación, la falta de información accesible que haga match a nuestra realidad, porque yo siempre lo digo, una de las cosas que a mí más me molestan es pensar en que haces todo esto, o sea, no en el caso de ustedes, sino hablando como del ecosistema en general, de dar todo este dinero, pero no hay una opción de off-ramp. O sea, yo ese dinero lo sigo manteniendo en la nube y yo realmente eso no lo puedo sacar de ahí. Si vivo en un país que no tiene esa infraestructura, que es la mayoría, que no tiene esa infraestructura para poder sacarlo y yo decir, ah, vale, puedo seguir trabajando, ¿sabes? Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me parecen más frustrantes de muchas de las rondas de financiamiento a nivel de bienes públicos, es la poca realidad que hay en ese financiamiento, o sea, la poca capacidad de abstraer eso y traerlo a la vida real. Porque están diseñados para realidades que son distintas a las nuestras. Están diseñados para realidades que sí tienen esa capacidad. Tú lo envías a Coinbase en Estados Unidos o le envías a no sé dónde y ya está. Pero en nuestras realidades eso no es viable. Tienes que hacer un Tetris para poder sacar, si quieres sacar algo de eso, ¿no? Y es súper complicado. A mí, la verdad es que lo que decía sobre retroactive funding, financiamiento retroactivo, es verdad. Yo hago una pequeña excepción que es proyectos cuyos miembros tienen un track record individual ya aprobado. Y la idea, aunque no esté del todo con un impacto comprobado, pero sus miembros o la idea es tan necesaria que tú dices, vale, ok, la acepto. Y son una de las pocas excepcionalidades para mí de alguien que no tiene una gráfica, no tiene una prueba de impacto tan fuerte, pero
si tú me dices a mí, es que yo trabajé para Ethereum Foundation 10 años y tengo todo mi equipo, es gente que ha trabajado en bienes públicos durante 10 años, yo digo, vale, hago un leap of faith, porque con ese conocimiento y ese track record me dice que tu decisión de hacer este bien público está basado en la experiencia de que eso es necesario y que tienes las herramientas para cómo ejecutarlo. Entonces son una de las pocas, o creo que la única excepción que nosotros al menos en la DAO, hemos hecho para retroactive funding. Porque todo lo demás, la idea, por más buena que sea, si no hay un peso de impacto, sigue siendo una cosa abstracta y complicada muchas veces, Sí. la verdad. Creo que yo en ese sentido sí soy bien purista y yo es como de no. Y justo es una de las cosas, vi que alguien mencionaba cómo van a ser las votaciones, sí, ¿no? Es una de las cosas que estamos buscando incentivar en las votaciones que empiezan, me parece que empiezan creo que empiezan el lunes. Ajá, no sí, creo que sí. Y o sea, ¿quiénes van a poder votar? Al inicio, durante el diseño de la ronda, estuvimos en contacto con 26 comunidades diferentes en todo México que nos compartieron precisamente estas pruebas on-chain de quienes participaron en sus eventos. Estos fueron los boletos NFT de Ethereum México, los POAPs que dieron algunas de las otras comunidades en el Camino Ethereum México del año pasado, algunos de los eventos locales que han hecho. Y esta información fue la que nosotros utilizamos para generar un allow list, ¿no? Todas las wallets que están dentro de estas listas, que son alrededor de 1,200 wallets, son quienes tienen poder de voto dentro de la ronda. Cada una de estas wallets tienen 100 puntos, ¿no? Vamos a estar utilizando quadratic voting, es decir, conforme más votos le den a uno de los proyectos, o si ustedes deciden poner todos sus votos en uno solo de los proyectos, el impacto o el beneficio que va a tener ese proyecto de recibir todos sus votos es mucho menor a que si lo distribuyen entre diferentes proyectos. Y la idea es que nos concentremos específicamente, como votantes, en cuál es el impacto que ya generaron estas comunidades. No estamos viendo o tratando de predecir como de, bueno, pero pues es que quizá dijeron que van a organizar un evento. Son buena gente. O que son buena gente y que me van a invitar unas chelas en Mérida, ahora que nos veamos en Ethereum México. Sino ¿qué sabes tú como como persona individual? ¿Qué experiencia has tenido con estas comunidades, ¿no? ¿Qué beneficios tú has derivado directamente de participar en sus meetups, participar en sus llamadas? Y precisamente por eso también este peso de no es cualquiera quien vota, sino que son personas que sabemos que conocen el trabajo que han realizado las comunidades. Claro. Donde también puede ser, ¿no? O sea, quizá yo fui a un meetup y fue, pues, mira, este meetup la verdad me dejó mucho que desear. Claro. Pero este otro meetup de esta otra comunidad o este otro proyecto al que fui, realmente he visto cuál es el impacto que han tenido. Y te puedo preguntar, ¿hay algún proyecto que no sea un evento? Porque en este caso me hablabas de eventos. ¿Hay proyectos que no sean eventos? Sí, hay algunas comunidades que aplicaron como comunidad, ¿no? Entonces, puede ser que incluyan eventos que han hecho. Me parece también que hay por lo menos hay 1 o 2 proyectos que están enfocados en ReFi, ¿no? Vale. Y han trabajado con diferentes comunidades a nivel local de cómo pueden medir su impacto on-chain, pero eso para comprobarlo frente a otros fondeadores. Claro. ¿Y hay algún protocolo, app, hay algo más técnico fuera de eventos y estos 2 que mencionas de ReFi? Solo por curiosidad de esa, ¿no? Sí. Creo que ahí Ariel nos podría comentar mejor. Tenemos en la forma de cómo está estructurado también Ethereum, PGF Ethereum México, tenemos un grupo de 3 personas que son quienes ahorita están haciendo la revisión de las aplicaciones para determinar si cumplen con las reglas de elegibilidad y con las diferentes categorías.
porque justo nosotros tenemos, creo que son 4 categorías, ¿verdad, Arielos? Claro. Bajo las que podían aplicar los proyectos. Pusiste la cámara Arielus en negro y yo ya tenía el miedo de que me saliese. No. Justo las 4 categorías que estamos evaluando en esta ronda es reducción de la brecha de género, incorporación de nuevos usuarios, comunidades locales y ReFi. En las revisiones que hemos estado observando, pues creo que muchos de estos proyectos caen como en el onboarding a nuevos usuarios, reducción de brecha de género, porque organizan meetups donde explican qué es Web3, cuáles son las propiedades, el potencial, etcétera, ¿no? Hay muchos que están en universidades atrayendo estudiantes que eventualmente se pueden convertir como miembros de proyectos, fundar sus propias comunidades, etcétera. Y los que me llaman personalmente la atención de que no tienen como tantas pruebas on-chain, pero tienen como mucho evidencia del impacto a través de fotografías, publicaciones en periódicos, por ejemplo, es como dicen los proyectos en ReFi, porque es como, oye, fuimos a esta área, hicimos forestación, tenemos estas fotos con las personas, etcétera. Y creo que de lo más técnico que llegué a observar son comunidades que se enfocan full en desarrolladores, en impartir workshops de cómo aprender Solidity, como cosas más avanzadas como lo podrían ser Zero Knowledge Proofs, etc. Sí, y creo que también una de las cosas que hemos ido aprendiendo con el desarrollo de la ronda es por medio de la ronda también estamos haciendo un canvaseo. O sea, entender quiénes forman parte de la comunidad de Ethereum México, dónde necesitan ayuda. Por ejemplo, ahorita que ya vimos, ok, tenemos diferentes proyectos ReFi que tienen todas estas pruebas que no son on-chain o que quizá tienen la foto y la pusieron en una attestation y ya entonces nos mandaron la attestation para que pudiéramos ver la foto. ¿Cómo podemos acercarles herramientas que les sirvan a su caso de uso? Y creo justo esto que mencionabas de cómo podemos llevarles de la mano para adoptar la tecnología y que esté de acuerdo a su meta, Claro, ¿no? Y que no sea como de, no, pues yo te voy a convencer de que la vaca sagrada y lo que tienen que utilizar todos es tal cosa en particular. Y sobre todo es también aquellas personas, sería interesante que aquellas personas que didn't meet the cut, aquellas personas que les hace falta algo, que por una razón no califican o se quedan cortas o lo que sea, también proveerles ese feedback como para que tampoco se animen, exacto. Pero sí, o sea, las categorías me parecen curiosas. Lo de ReFi es totalmente cierto. ReFi, yo siempre tengo este problema con ReFi porque es muy difícil captarlos porque ellos están tan metidos trabajando en comunidades que casi nunca les importa ni las pruebas ni nada y están como en sus mundos. Y es bastante impresionante el trabajo que hacen muchas veces. O sea, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de Ethic Hub, o sea, toda esta gente que tiene años trabajando con cafetales, con cafetaleros y todo aquello. Y es un trabajo que sí, tienen sus pruebas, pero ellos muchas veces ni aplican a fondo porque no están pendientes de eso. Entonces, ReFi sí es como de esas partes de cripto menos visibles, pero extremadamente necesarias para el ecosistema. Entonces, sí. Guay, curioso, me parece bien. Puede ser interesante que, esto no lo hemos hablado todavía, pero puede ser interesante que de alguna manera hagamos un follow-up con esos proyectos que queden entre los más votados. Sí. Y yo, no, sí, 100%. Y yo una vez que les hemos dado fondos y que les vamos a dar sus hypercerts, los vamos a estar observando para ver, porque al final de cuentas también así es como vamos a poder evaluar la eficiencia de esta ronda, ¿no? Y la eficiencia de cómo podemos repensar el diseño para una siguiente ronda, ¿no? Entender, estamos teniendo y creo que eso es algo que llega a fallar, o sea, más bien, le falla mucho a muchos de los programas de grants, cómo vemos hacia atrás y definimos si sirvió que diéramos los fondos, sirvió que los fondos se distribuyeran de esa forma o simplemente pues podemos haber tirado el dinero al aire y hubiera sido más rápido, más sencillo. Que aunque tires el dinero al aire, sacarás esa conclusión. Sí. Pero es cierto que el tema de revisiting, como de volver a plantear, volver a ver lo que se ha hecho es necesario para poder, como yo lo ponía el otro día porque justamente me di cuenta que nunca había visto el concepto de Grant Operator como un título de trabajo.
O sea, Run Operator nunca había visto como tal. Y me di cuenta que, claro, son nuevas cosas que Web3 está empezando como a requerir que eso funcione y que eso exista en ecosistema. Lo otro es que lo que decías de que la mayoría de las aplicaciones son de este tipo para el RTPGF de ustedes, creo que va consono con cuando empieza a nacer una industria dentro de un espacio. O sea, lo primero que te preocupa es el onboarding, porque no puedes crear si no hay un onboarding process, por lo menos al inicio. Y lo que puede ser muy interesante es de qué manera en un año o en dos, de repente empiezas a tener, por ejemplo, hardware de open source, o ya empiezas a tener gente que aplica con proyectos que ya no tienen que ver con onboarding, y ya pasamos esa etapa de educación y tal, y pasamos a una etapa de creación, ¿no? Porque es ¿no? Como cuando vas a la escuela, ¿no? Que los primeros años son formativos y después es que... Eso puede ser muy interesante, el cómo se traduce esto en esta inversión de no solamente dinero, tiempo y esfuerzo, en un par de años, en ver qué tipo de proyectos ahora, ya con gente educada, aplica a, a, a estas rondas de financiamiento. Y nada. Sí, súper, eso está súper padre, ver la perspectiva de los dos, de ya que es Public Goods, estas diferencias que ya mencionaron entre una y otra tipo de financiamiento. Ya también se habló sobre esos mecanismos de financiamiento, esas variedades. Y para ir cerrando, si les parece, porque ya nos está avisando aquí la llamada que nos quedan 12 minutos. ¿Cómo ven si vemos también la forma de Eduardo, cómo quieren regalar sus 3 entradas para los que están aquí? Lo hacemos una dinámica a través de Twitter y para que se lleven el boleto y puedan estar en Ethereum México 2024. No se olviden que las votaciones inician del 13 al 25 de agosto para que estén votando. ¿Y qué más? Sí, Creo que mencionar, vamos a tener 2 eventos que son fiestas de votación en los que vamos a estar, no estoy segura si son 30 minutos, vamos a crear estas llamadas nuevamente para que las personas vengan, estemos ahí votando. Si hay dudas de cómo funciona la plataforma, no, es un nuevo, estamos también muy emocionados porque es la primera vez que se va a correr una ronda retroactiva que utiliza Macy. Macy es un protocolo de Zero Knowledge, pruebas de conocimiento cero, que nos permite evitar que haya colusión al mantener privada la información de quién votó por quién. Entonces, por ejemplo, a diferencia igual de las rondas de Gitcoin, en que claramente todo el mundo sabe quién le donó a quién y cuántos puntitos le dieron y te pueden reclamar si no votaste por alguien, en esta ronda eso no existe porque nadie puede saber a quién le diste tus puntos, ¿no? Eso, o sea, consideramos que es algo también bastante importante, especialmente a un nivel local en el que pues, nos conocemos entre todos y podría haber ese tipo de represalias de por qué no votaste por mi proyecto. Entonces, estamos utilizando esta tecnología que, pues, al ser la primera vez que se utiliza este mecanismo, pues puede ser que tenga sus trabas por ahí. Entonces, tenemos estas 2 sesiones en las que vamos a estar ahí en vivo, votando, invitando a otras personas a que voten. Si ustedes tienen una comunidad, inviten a las personas de su comunidad a que participen en estas llamadas para que resolvamos las dudas que puedan ir teniendo. También les invitamos a que ustedes creen sus propias llamadas para incentivar y llevar a las personas por el proceso de cómo se vota, para que así sea mucho más sencillo que logremos que pues, estas 1,200 personas que tienen las puertas abiertas para participar en la ronda lo hagan y así distribuyamos los fondos. Oscar, cuéntanos. Alzaste la mano, Oscar. Espera, ¿sabemos quién es Oscar? Para abrirle su micrófono. Sí, no. Bueno, sí, tengo una duda. ¿Cómo podemos llegar a esas personas que están votando o que ya tienen la capacidad de votación? En cuanto a, o sea, como me comentas que, pues que hagamos nuestros propios llamados, pero ¿hay algún grupo en específico o tú dices nada más como que lanzarlo al aire y ya?
A ver si Creo entra. que hay dos grupos de Telegram que serían muy buenos foros para coordinarse, porque incluso si son, digamos, dos comunidades que quieren, o varias comunidades, proyectos que quieren coordinarse y organizar una llamada, tenemos un grupo que se llama PGF Ethereum México Comunidades, y el canal también general de Ethereum México. En el canal de Ethereum México es donde vamos a estar viendo todas las dudas que surjan específicamente respecto a los votantes, los y las votantes. Entonces, ese sería un muy buen foro para que compartan los diferentes eventos que están organizando, ¿no? O especialmente, si falta información en sus aplicaciones, yo diría Claro. que no, pero... Una de las cosas, no sé, no me quiero meter, pero no sé cómo lo llevan ustedes, pero una de las cosas que nosotros tratamos de enfatizar es no hagan política por mensaje privado. O sea, no traten de convencer a la gente por mensaje privado, no hagan spam de otros, no hagan spam a los votantes. Entre más, entre menos, no es que menos lo hagas, pero se vuelve una cuestión de que imagínate 1.200 personas recibiendo mensajes de 20 proyectos. O sea, se vuelve insoportable. Entonces, una de las recomendaciones que siempre de buenas prácticas que se recomienda es, que de hecho por eso es mucho mejor que sea anónimo el voto, y que los votantes, si se puede, también sean anónimos, al menos que haya gente, porque hay veces, y ahí es donde tú lo puedes hacer, hay gente que dice, mira, yo voy a votar ahora, envíenme ustedes sus propuestas y yo las veo y en base a eso decido mi voto. Y ahí, cuando esa persona abre esa ventana, entonces tú envías y Sí. contactas. Pero si no lo hace, traten de no contactar directamente a nadie para votos. Sí, creo que yo también puedo mencionar, o sea, así, me acuerdo mucho en la ronda de Optivision, fue horrible. Sí, sí, Era horrible despertarse y como mares y mares de mensajes en Twitter de gente que quién sabe quién era, o de así como me llegaba un mensaje de Telegram y quién sabe quién sea, pero oye, es que vi por ahí que eres badge holder y vi que estás comentando quién sabe qué, te paso mi proyecto, por favor revísalo y por favor vota por mí. sí, sí. Oscar, Dale, Oscar. Ok, entendido. Nada más, creo que estabas comentando algo de una fiesta de votaciones o algo así, que no alcancé a entender bien el concepto. Me imaginé que era eso también, Sí, donde podríamos... son dos llamadas, y es algo que podríamos explorar, o sea que dentro de esas dos llamadas, no, la verdad no. Iba a decir que exploráramos, que presentaran sus proyectos, pero no, porque eso podría representar una desventaja para quien no vaya a poder estar en la llamada. Creo que ahí la parte muy importante es su aplicación debe de hablar por sí misma en cuanto al impacto que ya generan para la comunidad. En estas dos llamadas que estamos organizando están más enfocadas a si hay dudas al momento de interactuar con la plataforma, ¿no? O sea, sabemos ahí como estamos implementando quadratic voting encima de Macy, podría ser que sea confuso como, ¿por qué si yo le estoy poniendo que le dé 10 votos, en realidad me aparece como si solo le hubiera dado 2? Cosas así, eso es lo que queremos resolver durante la llamada. También dudas que tengan las personas como de conecté mi wallet, pero como que no me sale si sí o si no puedo votar. Eso es lo que queremos resolver dentro de la llamada, ¿no? Y lo estamos llamando una fiesta de votación, ¿no? Pensando que es como una celebración en la que quienes tengan dudas, quienes quieran votar y, o sea, si estamos, yo eso lo vi también en las votaciones con los badge holders, así como de, bueno, simplemente por apoyo moral. Nos subimos a una llamada y a ver cómo estamos analizando los proyectos, porque, de nuevo, este tipo de mecanismo no se trata nada más de quiénes son mis amigos y les voy a dar votos, sino voy a leer cuáles son las propuestas, cuál es el impacto que han tenido, hacer una evaluación. También por eso lo limitamos a que sean únicamente 20 proyectos, para que no sea una cantidad absorbitante de proyectos que tengan que revisar. Son 20, ¿no? Y con eso, laser focus, ok, ¿cuál fue el impacto? Y decido cuánto. Tenemos 4 minutos, entonces. Hay una última pregunta. Algo que a mí me gustaría añadir es por qué, si ustedes están como proponiendo sus proyectos, quedan seleccionados, por qué deberían impulsar a que sus comunidades participen en toda la votación, no solamente que voten por ustedes. Es porque, como sabrán, desde el día 1 de Ethereum México siempre hemos dicho como esto que estamos haciendo, este POAP, esta attestation, en el futuro podría o no tener algún beneficio. Todos los eventos, como comentaba Lau, los POAPs, attestations, etcétera, son como
la forma en la que puedes participar. Si recibiste algún POAP de tu comunidad, de Ethereum México, alguna attestation, estás participando para la ronda. Pero en el futuro esto podría ser, no sé, participar por becas, tener acceso a eventos, ciertas cosas que podríamos como ofrecerles desde Ethereum México como agradecimiento por apoyarnos en las distintas iniciativas que estamos haciendo. Y pues este año ya se darán cuenta como de las 3, 4 iniciativas que estamos corriendo al mismo tiempo que pues estamos buscando como esto de forma constante. El incentivo no es económico, hay que hacer hincapié en eso. El incentivo es reputacional. Ustedes van a poder decir, yo participé en la primera ronda de PGF Ethereum México. Hay una pregunta. Al final, yo creo que todas estas como iniciativas, estas participaciones, el poder decir, oye, hicimos esto y tuvimos una participación de 800 billeteras, se traduce en oportunidades para el país. Claro. Se traduce en interés de los protocolos por venir a buscar gente para que trabaje con ellos, en traer eventos para acá, los core teams mudándose para conocer a la gente. O sea, esto va más allá de la cantidad de dólares que se puedan llevar en la ronda, sino, es un jardín infinito. Vale. Y recuerden, están creando su la identidad de sus proyectos on-chain. O sea, esto de nuestro lado les da un sellito de... Oscar, tienes 1 minuto para tu pregunta. ¿Cuándo se sabe quiénes son los elegidos? A partir del 13 al 24 de agosto comienzan las votaciones, entonces ahí se podrá ver y van a ver los proyectos aprobados por los cuales van a votar y el tiempo se nos está acabando. Agradezco mucho, gracias Eduardo por estar aquí, a Ariel, a Acid, a Liz, a Lau, a todo el equipo que está por aquí y no se olviden de seguir construyendo Public Goods y de... En la medida de lo posible, dejar evidencia on-chain para participar en un futuro en rondas de este tipo. Así es que muchas gracias a todos. ¿A ustedes? No, he compartido mi Twitter. Si alguno tiene alguna pregunta o follow-up, son más que bienvenidos. Mis DMs están abiertos. Tengan un buen día. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Todos. Chao.